Este es uno de los sitios arqueológicos más conocidos de México y desde hace un par de años es una de las nuevas 7 maravillas de la humanidad. Acompáñame a descubrir los secretos de este lugar. Soy Diego Perdomo y esto es Un Chamo de Viaje desde Chichén Itzá. Ya estoy despierto bien tempranito en la mañana para ir a conocer Chichén Itzá en un tour que nos va a llevar no solamente a las ruinas, sino que además vamos a pasar por un cenote, así que acompáñenme. La primera parada del tour, mis chamos, es en la ciudad de Valladolid, que es la puerta de entrada como tal a Chichén Itzá. Esta ciudad es bastante grande y tiene un centro colonial que está muy bonito y es más tradicional, por supuesto, que Cancún. También en esta ciudad van a encontrar un montón de cenotes, quizás no dentro de la ciudad, pero sí alrededor, y por aquí están algunos de los más bonitos de Yucatán. Así que si tienen tiempo, cuando estén visitando la zona de Quintana Roo, paren por acá, aunque es otro estado, este es el estado de Yucatán. Paren por acá para que puedan conocer no solamente esta ciudad, sino los cenotes que están alrededor. La principal iglesia del pueblo de Valladolid es la iglesia de San Gervasio, construida en el año 1545. En el siglo XVIII fue reedificada ya que en ella fueron asesinados 2 hombres en un hecho conocido como el asesinato de los alcaldes. La iglesia, sobria y con paredes de roca descubierta, es verdaderamente preciosa y es de las mejores cosas que ver en México. Además, Valladolid es uno de los pueblos mágicos de México, una red que agrupa a los pueblos más bonitos de la nación. Bueno, mis chamos, está muy bonito el pueblo de Valladolid. Creo que la parada es muy corta, pero bueno, es lo que tenemos. Voy a intentar ir al baño aquí, que es un baño gratis, y de ahí seguimos con el tour. Wow, hay un sol terrible. La segunda parada es en un mercado de artesanías maya, que son las personas de la localidad, hablan la lengua original maya y además te hacen como una limpia del grupo para que puedan ingresar. Está bien interesante y hay unas artesanías bien bonitas para ver. Se les recomienda comprar acá porque además estas personas, parte de los ingresos que obtienen de ellos no solamente es para ellos subsistir, sino que además lo invierten en 2 escuelas en las comunidades para que eventualmente los chicos de acá puedan también estudiar. Una emotiva recepción por parte de los habitantes mayas de la localidad hace de la visita a este local de artesanías una experiencia hermosa. Los productos son un poco costosos, pero también debo decir que fueron los souvenirs más bonitos que vi en mi viaje por México. Bueno, mis chamos, el tour incluye una comida buffet aquí mismo en el mercado donde está, que además es un hotel, tiene bungalows y todo. Y nada, me pedí de todo. Hay panuchos, hay pollito, hay tacos de cochinilla pibil y nada, vamos a probarlo porque hay unas cositas aquí que se ve que están bien buenas. Bueno, hay varias cositas aquí para probar. Vamos a empezar con los tacos. Aprovecho. Bueno, la comida estuvo rica y estoy llenísimo, pero así lo necesito porque creo que es la última vez que vamos a comer hasta que se termine el tour, cuando lleguemos a Cancún bien tarde en la noche. Así que nada, vamos a continuar porque ahora creo que toca visitar la zona arqueológica. Chichén Itzá es uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de la península de Yucatán. Construida entre los años 800 y 1100 después de Cristo, constituye un enorme centro ceremonial que pasó por diversas etapas constructivas, por lo que esconde edificios de diferentes estilos arquitectónicos. Chichén Itzá es Patrimonio de la Humanidad desde 1988 y es considerada una de las 7 maravillas del mundo moderno desde el año 2007.
chamos, este edificio espectacular que está detrás de mí es el más famoso de acá, de Chichén Itzá, que es la pirámide de Kukulcán. Este edificio, que era un templo, tiene como característica o como curiosidad que en el día del equinoccio se hace un juego de sombras que aparenta ser la sombra de una serpiente bajando por las escaleras principales y que llegan hasta la cabeza de la serpiente emplumada que está en la parte de abajo. Es por eso que en el equinoccio de primavera y en el equinoccio de otoño hay muchísima gente viniendo acá, aunque en este momento hay, como ven, una multitud porque es uno de los sitios arqueológicos más conocidos de acá de México. Otra estructura que no es tan conocida como la pirámide de Kukulcán, pero que está muy bien conservada y que es hermosa, es esta que está detrás de mí, que es el Templo de los Guerreros, que tiene estas estructuras de columnas que no son nada comunes en el mundo maya ni tampoco en las antiguas culturas mesoamericanas. Aquí en esta zona se encuentra arriba, que ya no se puede acceder, el Chacmul, que es muy famoso de acá, de Chichén Itzá. Oigan, mis chamos, hay un calor horroroso acá en Chichén Itzá, así que tráiganse agüita y si pueden un sombrerito o algo para cubrirse el sol, porque de verdad que hay bastante calor. Ahorita empezó a soplar una brisita, apenas dije eso, así que gracias a quien me escuchó. Oigan, si prestan atención a las estructuras van a encontrar muchísimos frisos bien conservados que aún tienen estas estructuras o estas representaciones de los mayas. Y una curiosidad de la pirámide de Kukulcán es que van a ver un montón de gente aplaudiéndole. Y es que cuando aplaude frente a la pirámide se escucha al final el sonido de un quetzal, que era un mensajero divino para los mayas. Miren, mis chamos, esta es una de las estructuras más famosas de acá, de Chichén Itzá, y es el juego de pelota. Miren el tamaño de este lugar. Y este es uno de los juegos de pelota mejor conservados de todo el mundo. Van a ver unos aros que están bien altos, que es por donde se suponía que tenían que pasar la pelota. Y yo me pregunto cómo rayos hacían para que la pelota pasara por allí, solamente utilizando las caderas y las rodillas. O sea, no podían utilizar las manos ni los pies. Una locura. O sea, esta gente tenía que tener muchísima fuerza. Hay que prestar atención a los detalles del espectacular juego de pelota de Chichén Itzá y admirarse con el detalle que realizaron cada decoración. Oigan, mis chamos, la mayoría de los turistas se queda en la zona principal de los templos. Sin embargo, si caminan un poquito más allá de la pirámide de Kukulcán, se van a encontrar el grupo de las monjas, que es otro conjunto de templos donde hay menos gente y que además está también muy bonitos. Oigan, y algo muy importante que tienen que saber es que Chichén Itzá pertenece tanto al gobierno federal como a manos privadas. Eso quiere decir que es el único sitio arqueológico donde pagan dos entradas, una al Estado y una al dueño del terreno. Y la del dueño del terreno es bien cara y ningún tour se los ofrece, así que tienen que pagarla por su cuenta. Otra de las estructuras estrellas de Chichén Itzá es el Templo de las Mesas, con algunas representaciones de la serpiente emplumada, y donde se encontró un templo subterráneo con espectaculares pinturas murales al que no se puede acceder. Miren, mis chamos, aquí está la estructura conocida como el caracol, porque en el interior tiene una escalera de caracol que permitía llegar hasta la parte superior y se cree que era un observatorio astronómico, aunque no se sabe exactamente cuál era su función. Miren, mis chamos, y al final se encuentra este grupo de edificios que son los más estilizados de toda la zona arqueológica. Es el grupo de las monjas y la verdad están muy impresionantes, así que no se vayan a perder esta parte. Ahora sí, me tengo que ir corriendo porque ya casi me va a dejar el tour. Chichén Itzá fue uno de los lugares más hermosos que descubrí en mi viaje por México. Aunque muchísimas personas acuden cada año a conocer el sitio arqueológico, sigue siendo imprescindible conocerlo.
echamos la última parada es en el cenote Sahamal, que se encuentra relativamente cerca de Chichén Itzá. Y bueno, aquí vamos a probar el primer cenote de mi vida. Miren, mis chamos, vamos a probar antes de entrar al cenote un tequila de café. Y discúlpenme que tengo un montón de cosas en la mano, pero bueno, voy a entrar ahora. Vamos a probarlo. Está buenísimo. Voy a servirlo. Oigan, el sitio está súper bonito, parece una finca recuperada y tiene un ambiente muy muy lindo. Tienen un restaurante por allí, tienen baños y nada, ahora vamos a ver qué tal está el cenote. Miren, mis chamos, hay que ducharse antes de entrar al cenote, así que al agua. ¡Ah! ¡Está fría! Miren, hay que usar obligatoriamente chaleco salvavidas y no va incluido en la entrada, así que tienen que pagarlo aparte y son $3 o 40 pesos. Miren, mis chamos, esto que ven aquí es un cenote. La península de Yucatán se encuentra salpicada de cenotes y algunos de los más bonitos y famosos están en los alrededores de Valladolid. Los cenotes son pozos cristalinos que se forman gracias al agua de lluvia y al sistema de ríos subterráneos de Yucatán. Se trata de una de las más importantes reservas de agua de la península y han sido claves en el desarrollo de las culturas de la zona. Bueno, mis chamos, ya terminé la visita al cenote y la verdad es que estuvo muy espectacular, está súper refrescante, el agua es clarita y es súper profundo y nada, está muy muy bueno, lanzarse desde la plataforma está bien bueno, me encantó y nada, no hay mejor forma para terminar este paseo, este tour a Chichén Itzá que aquí en el cenote, así que nos vemos en un próximo video. Chao, mis chamos. Bueno, me echamos para cenar hoy, me pedí unos tacos al pastor en la fonda de Tulum que se encuentra de camino a la estación de autobuses. Ando todo cargado porque a las 12 de la noche sale mi autobús para Bacalar. Miren, me echamos, llegaron mis tacos al pastor, la orden trae 3 taquitos y les vamos a poner un poquitito de una salsita picante, pero un poquitito nada más, porque ya ustedes saben cómo es la cosa, ¿no? Si no pica, pica 2 veces. Y nada, lo doblamos y para adentro. Provecho. Son muy ricos.